Hola, les habla su profesor Isaac Piña y el día de hoy vamos a hablar sobre teoremas y semejanzas de triángulos. Los temas principales a abordar tienen que ver con una contextualización de la clase, definir la semejanza de un triángulo y el teorema de la semejanza de triángulos. Asimismo, veremos ejercicios resueltos. Contextualización. En los videos previos hemos estudiado el concepto de proporcionalidad mediante números, así como los teoremas que definen la proporcionalidad entre segmentos. Por ejemplo, el conocido teorema de Tales. Este contenido te va a permitir entender en qué circunstancias dos triángulos son semejantes y atención, pues no es lo mismo decir dos triángulos semejantes a dos triángulos iguales. ¿Qué son dos triángulos semejantes? Se definen como dos triángulos semejantes a aquellos que tienen sus ángulos respectivamente iguales y sus lados homólogos son proporcionales. Además, una de sus características básicas es que poseen la misma forma, pero no igual tamaño. Un adjetivo extraño puede ser el de lados homólogos. Sin embargo, es un concepto muy sencillo. Se refiere a los lados que son adyacentes a cada uno de los ángulos congruentes, entendiéndose este último parámetro como aquel que distingue a dos ángulos que poseen la misma medida o valor. Comparando estos dos triángulos, podemos responder a la pregunta nuevamente de qué son triángulos semejantes. Y vamos entonces a ver que aplicando los conocimientos adquiridos se puede ver, en primer lugar, algunos ejemplos de lados homólogos. Pueden ser C y D, A y E. Dichos lados presentan esa característica, ya que tienen ángulos congruentes en A y F, es decir, en A y F. Este símbolo lo que representa es ángulo formado en el vértice A. De igual manera, este representa ángulo formado en el vértice F. En consecuencia, se establece que los triángulos son semejantes, lo cual se denota con la siguiente nomenclatura. El triángulo de vértices A, B y C es semejante al triángulo con vértices F, D y E. La ecuación anterior se lee como se mencionó. Vamos a hablar sobre los teoremas de semejanza de triángulos. Este concepto de semejanza de triángulos está basado en unos teoremas muy importantes. Sobre todo, van a servir para cuando se estudia trigonometría. Gracias a estos teoremas, vas a comprender cuándo y en qué circunstancias es útil usar el concepto de semejanza. Además, es importante destacar que están apoyados en las definiciones de proporcionalidad entre segmentos y en el teorema de Tales, visto anteriormente en la asignatura. Número 1. Primer teorema. El teorema fundamental. Dos triángulos serán semejantes cuando dos ángulos de uno de ellos sean respectivamente congruentes a dos ángulos del otro. Vamos a ver la figura. Tenemos el triángulo conformado por los vértices A, B, C, P, Q y R. Entonces, si el ángulo del vértice A es igual al ángulo del vértice P y si el ángulo formado alrededor del vértice B es igual al formado alrededor del vértice Q, entonces podemos concluir lo siguiente. Podemos concluir que el triángulo de los vértices A, B y C es semejante al triángulo PQR. Segundo teorema. Para que dos triángulos sean semejantes, basta con que tengan un ángulo congruente comprendido entre dos lados proporcionales. Es decir, que en este caso el segundo triángulo es el primero, pero sus lados están escalados por un valor K. Por ejemplo, si B fuera 5 y C fuera 6, entonces vamos a suponer que K es 2. Aquí tendríamos 5 y 6 y acá tendríamos 2 por 5 que es 10 y acá 2 por 6 que es 12. Entonces, de acuerdo con la figura, si el ángulo del vértice A es igual al del vértice P y el segmento AC que conforma un lado del triángulo es proporcional al segmento PR y esa proporción coincide con la del segmento AB y el segmento PQ, concluimos que el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. Tercer teorema. Para que dos triángulos sean semejantes, basta que tengan sus lados proporcionales. Entonces, según la figura, si la longitud del segmento AB es proporcional a la del segmento PQ y esa proporción se mantiene para el segmento BC o específicamente su longitud con respecto de RQ o QR como segmento, así como el segmento CA en longitud guarda la respectiva proporción con el segmento RP, entonces concluimos que el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR.
Cuarto teorema. Para que dos triángulos sean semejantes, basta que tengan dos de sus lados respectivamente proporcionales y los ángulos opuestos a los mayores de estos lados congruentes. Tenemos el triángulo ABC-PQR. Si la longitud del segmento AB es mayor que la longitud del segmento AC y se cumple lo mismo en el otro triángulo, es decir, el segmento PQ es mayor que la longitud del segmento PR, entonces, si el ángulo del vértice que se le opone a este lado que es el mayor y a este lado que es el mayor son congruentes, es decir, son ángulos iguales, entonces tenemos un triángulo semejante, o mejor dicho, dos triángulos semejantes en nuestra presencia. Vamos a resolver ejercicios. Ejercicio número 1. Calcular la altura de un edificio que proyecta una sombra de 5,6 metros, en el mismo instante que un poste de 7,5 metros proyecta otra sombra de 1,2 metros. Se recomienda realizar una ilustración que dé una referencia visual para las incógnitas y las posibles soluciones del problema, así como los valores ya conocidos. Entonces acá tenemos una ilustración que describe el asunto y en tal sentido vemos la altura del edificio es A, no se conoce. Tenemos el valor de la sombra, 5,6 metros. Además, tenemos otro triángulo descrito por el poste y su altura y la sombra proyectada por dicho poste. Entonces, vamos a comparar. Si se compara, entonces vemos que este triángulo es más grande que este. Sin embargo, se puede buscar aplicar semejanza entre los mismos, porque pareciera haber cierta proporcionalidad entre la base y además se tienen la mayoría de valores necesarios, es decir, una altura y las dos sombras en el eje. Se puede hacer la comparación. Entonces, asumiendo semejanza entre ambos triángulos y aplicando proporcionalidad, entonces vamos a partir de lo siguiente. El triángulo ABC es semejante al triángulo FGH por una serie de razones. Puede ser que el sol incide o los rayos solares inciden en la misma dirección sobre ambos objetos, etc. Se asume la condición. Entonces, vamos a sustituir la longitud del segmento AC con respecto de su lado homólogo, que es 7,5 metros, es igual a 5,6 metros entre 1,2 metros. Entonces, despejamos la longitud del segmento AB y nos damos cuenta que AB puede verse como 7,5 por 5,6. Este 1,2 de acá se pasa multiplicando a la izquierda para dejar la expresión de forma lineal y vemos que finalmente la longitud del segmento AB va a ser igual a 7,5 por 5,6 entre 1,2, que es igual a 35 metros. Como la longitud del segmento AB es la altura del edificio justamente, entonces A es 35 metros. Ejercicio número 2. Determine si los triángulos de la siguiente imagen son semejantes. Y si es así, hallar la incógnita X. Vamos a observar la ilustración y vamos a considerar las propiedades de semejanza. Se afirma que existe esta característica entre las figuras geométricas por los siguientes motivos. En primer lugar, existen dos ángulos congruentes, alfa y tita. Los lados opuestos del ángulo a tita son proporcionales entre sí, es decir, la longitud del segmento AB, la de F. Los lados BC y DE son correspondientes y ambos se oponen al ángulo alfa. Continuemos con el ejercicio. Estamos partiendo de que los triángulos son semejantes. Entonces, lo que hacemos es plantear la proporcionalidad respectiva y encontrar la incógnita, que en este caso es una sola, y es lo que se podría resolver. La longitud del segmento AB es comparable con la del segmento F, de la misma manera que lo es la de BC con la de DE. Entonces, 15 es a 5, o 15 entre 5, guarda la misma proporción que 9 con respecto de la longitud del segmento DE, que coincide con nuestra variable X. Por lo tanto, 15 entre 5 es igual a 9 entre DE, específicamente su longitud. La longitud de DE coincide con nuestra incógnita. Despejando, vamos a obtener que la longitud del segmento DE es igual a 5 por 9 entre 15. 5 por 9 es 45. Entre 15 es 3. En conclusión, la longitud del segmento DE es igual a X y es igual a 3 metros. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.